Zacarías 4, verso 1. Dice, volvió el malaj que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Como hemos visto en los capítulos anteriores, Zacarías representa al testigo como Moshe. De hecho, el papá de Zacarías, el abuelo de Zacarías, se llamaba su testigo. Entonces, Zacarías, tras de eso, quiere decir Yahweh recuerda. Entonces, con más razón hace alusión al fin de los tiempos, que es como dando a entender cuando ha pasado más tiempo es cuando más cuesta acordarse de algo. Por ende, cuando Yahweh se acuerda, nos da a entender que en este tiempo final, cuando la mayoría de la gente dice que el fin nunca va a pasar, o que Yahweh ya se le olvidó, o que Yahweh no existe porque simplemente no ha pasado nada aún, eh, entonces Sejaría hace alusión a que Yahweh se acuerda de todo lo que escribió y que tiene que cumplir aún. Entonces se tiene que presentar como el testigo. Y ahora vemos aquí que dice, volvió el malaj que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Tras de eso dice, hablaba conmigo y me despertó. ¿Cómo estaba hablando con él? Estaba dormido. Claramente, en lo que respecta a lo profético, muchas profecías se dieron a través de sueños. Entonces se podría ver como que estaba dormido teniendo una visión y lo despertó. Pero si lo despertó era para continuar con otra profecía. Lo cual entonces indica que lo está subiendo de nivel, puesto que lo despierta y ahora le vuelve a hablar. Entonces es como el último que estuvo como hijo pródigo, por ende como dormido, en confusión como Zorobabel, y abuelo despierta para que cumpla la misión. Entonces el hecho de que lo despierta como un hombre que es despertado de su sueño, el hecho de que dice como un hombre que es despertado de su sueño, parece indicar que no estaba soñando, no estaba dormido, pero lo despertó como una metáfora. ¿Sí me explico? Entonces lo despertó, repito, para cumplir la misión, lo despertó en sentido espiritual, para que lleve a cabo el ministerio. Y Yahweh en varias ocasiones menciona que él se acuerda, por ejemplo, de su pueblo, que se acordó y visitó al pueblo para redimirlo. Entonces el hecho de Sejaría acordarse, Yahweh acordándose, hace alusión a el segundo éxodo en este caso. Volvió el malaj que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí una menorá, toda de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima de la menorá, y 7 tubos para las lámparas que están encima de ella. Entonces, una menorá toda de oro con 7 lámparas. Recuerden, en la escritura vemos 7 iglesias en Apocalipsis. Las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Filadelfia, Laodicea y Sardis. Dije Sardis de última, pero va de quinta por si algo. Entonces, 7 lámparas, 7 luces. Yahweh dijo que uno no enciende una lámpara para meterla abajo de la cama o en un lugar escondido, sino que la pone en un lugar alto para que alumbre todo el lugar. Y le dijo a la congregación que la congregación es la luz del mundo. Y Yahushua primero dijo ser la luz del mundo, pero después a través de su espíritu aquellos que le reciben son la luz del mundo. Entonces, dice 7 lámparas como las 7 iglesias. La luz siendo Yahushua en esas iglesias. Dice, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. 2 olivos. Entonces, estos 2 olivos se mencionan en Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis 11, en el 11 verso 1 dice, entonces me fue dada una caña de... Bueno, en realidad no es necesario que empieces de ahí, pero recuerdan, este capítulo es el de los 2 testigos que Yahweh envía en el fin de los tiempos. Por si algo, es el verso 4, entonces voy a leer desde el 1. Tal vez ahí pueda decir algo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Recuerdan que hace Jariahu en el capítulo, creo que fue el anterior, en el 2,
El 1 dice, alcé después mis ojos y miré, he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Estamos. Un cordel de medir en su mano. Aquí dice, entonces me fue a una caña semejante a una vara de medir. Como ya había explicado, el medir hace alusión a juicio. Dice, y se me dijo, levántate y mide el templo de Yahweh y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. 1260 días, 3 años y medio, vestidos con ropas ásperas. Después dice, estos testigos son los 2 olivos. Estos testigos son los 2 olivos. Entonces, cuando se revela esto a Yahuhanán, se supone que uno ya debería saber esto de Zeharia, como saber a quién se refiere cuando dice estos son los 2 olivos. Entonces, los 2 olivos es de lo que está hablando este capítulo de Zeharia, lo cual es muy particular, muy sorprendente la conexión, porque el capítulo anterior habló de Yahushua en su segunda venida, ¿verdad? Yo creo que el capítulo anterior, los que vinieron al menos o lo vieron, pudieron notar cómo hablaba de la segunda venida clarísimamente. Menciona el nombre, Yahushua, pero menciona que es el renuevo, o sea, la segunda venida. Porque Yahushua el primero dijo ser la raíz. Además, lo que se decía se suponía que tenía que ser dicho a Zorobabel. Sin embargo, los comentaristas dicen, no sabemos por qué se le dijo a Yahushua. Bendito sea Yahweh, nosotros sí sabemos por qué. Zorobabel representa la segunda venida. Entonces tenía que decírsele a Zorobabel porque él era el gobernador de Yahudá, el que tenía que ser rey. Pero se le dijo a Yahushua porque él tiene el nombre. Entonces representaba que el último vendría como Zorobabel, nacido en confusión, y se convertiría en Yahushua. También por eso tomó a Yahushua, que no era descendiente de Yahudá, por si algo. Entonces, todo el capítulo anterior tuvo que ver con la venida del último, que es uno de los 2 testigos, el testigo como Moshe, quien empieza la última semana de Daniel, en el primer sello. Por eso es que predican 1260 días, 3 años y medio. Los 7 años se separan en 3 años y medio y 3 años y medio. Si los 2 testigos predican 3 años y medio enteros, quiere decir que predican o en este o en este. La cuestión es determinar en cuál. Y cuando uno estudia se da cuenta que este es el primero. Por si algo, ya lo hemos visto varias veces. Entonces, los 2 testigos predican la primera mitad, porque vienen a recoger a los 144,000 para llevárselos y que se den las plagas postreras. Por eso, particularmente, es que es en la primera mitad. Entonces los 2 testigos vienen a predicar la primera mitad, 3 años y medio, 1260 días. Y ahora empieza a hablar de los 2 olivos, como los 2 testigos. Porque eso lo confirma Apocalipsis 11, que los 2 testigos son los 2 olivos. Entonces, ¿cómo es que tanta gente, bueno, cómo es que casi nadie ha escuchado, porque en ningún lugar se ha enseñado, de la segunda venida, o en su defecto de los 2 testigos? Si cuando lo vemos en realidad está claro. Apocalipsis dice que vienen 2 testigos, nos dice son los 2 olivos de Zacarías, vamos a Zacarías y se nos habla de Yahushua en su segunda venida. Entonces, uno de los 2 testigos es la segunda venida de Yahushua. ¿Sí se entendió eso? Espero. Entonces, dice, y junto a él, ¿verdad? Al candelabro, 2 olivos. El que sean olivos indica que son ungidos. Con el olivo se hacía aceite que se mezclaba con otras especias y se hacía un aceite de unción muy especial que representa el espíritu de verdad, el espíritu de Yahushua, el Mesías. Entonces, como son los 2 testigos, quiere decir que son 2 personas que vienen después de que Yahushua el primero vino y dejó el espíritu. O sea, dejó el espíritu de unción, dejó el aceite. Porque ahora vienen 2 hombres con ese aceite. Entonces, y junto a él 2 olivos. El uno también, el hecho de que son olivos,
no solo llenos de aceite, el hecho de que son olivos indica que ellos pueden ungir a otras personas. ¿Estamos? Que serían los escogidos, los 144,000 a quienes van a ungir. Entonces, junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel malaj que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Adonai? Y el malaj que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Adonai. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Yahweh a Zorobabel. Vean eso. Es sorprendente lo directo cuando lo conectamos con todo el resto de la escritura y cómo confirma lo que mencioné ahora. El capítulo, o sea, hace unos versos, porque recuerden que estos capítulos son cortísimos. Por un lado son cortísimos y por otro lado originalmente no tenían capítulos o separaciones de versos y capítulos. Entonces, viene hablando Zechariah de Yahushua, el Cohen Gadol, como una representación de la segunda venida. Y ahora menciona una palabra para Zorobabel. Dice: y el malaj que hablaba conmigo me respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Adonai. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Yahweh a Zorobabel. Palabra de Yahweh a Zorobabel. Recuerden que cuando Yahweh habla a través de ángeles, por ejemplo a través de Samael, aparece el título Yahweh Elohim. Cuando habla a través de Lucifer, Yahweh Sabaoth. Cuando habla a través de Yahushua, la palabra de Yahweh. Entonces, aquí dice: esto es palabra de Yahweh para Zorobabel, que indica entonces el espíritu de Yahushua viene a Zorobabel, confirmando el capítulo anterior. ¿Por qué estaba un hombre llamado Yahushua siendo llamado el renuevo? Porque representa a Zorobabel, quien recibe el espíritu de la palabra de Yahweh y se convierte en Yahushua. ¿Está claro? Entonces, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruach HaKodesh, ha dicho Yahweh Sabaoth. Dice con mi espíritu, en realidad, no dice Ruach HaKodesh por si algo, es con mi espíritu. Pero como sabemos, su espíritu es el Ruach HaKodesh. Entonces, lo que está diciendo, por un lado, difiere de muchas de las opiniones judías de cómo vendría el Mesías. De hecho, cuando Yahushua vino, muchos estaban esperando que él quitara el imperio romano a la fuerza. Estaban esperando que agarrara armas y empezara a pelear. Entonces Yahweh en realidad les había hablado siglos antes, no se había hablado milenios antes. Y dijo: yo no voy a destruir el imperio de Babilonia, de la gran ramera, de Roma, etcétera, etcétera, con fuerza de armas, con un ejército físico. No. Dice: lo voy a hacer con mi espíritu. O sea, nadie se lo espera, nadie sabe cómo va a ser. Va a ser de una manera invisible, porque el espíritu es invisible. Como Yahushua dijo: no esperen que el reino venga de allá o de acá, o le digan viene por allá, vayan a buscar. No, porque está adentro y ya está en medio de nosotros. Es espiritual. Entonces, similar con esto, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruach, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Con mi Ruach. Recuerden, ¿verdad? También por si algo. Siempre todo lo que Yahweh dejó escrito fue inspirado a través de su espíritu, dicho por la palabra, y por ende, como en este caso Yahweh de los ejércitos, es el hecho de que Yahweh es el líder de todos los ángeles, el jefe, dueño, creador, etc. ¿Estamos? Pero ese título, Sabaoth, que quiere decir ejércitos, era el título que normalmente estaba ligado con un ángel en particular, como mencioné ahora. ¿Estamos? Que Yahweh utilizó durante todo el tiempo antes de Yahushua. Antes de Yahushua el Mesías, todos los ángeles estaban siendo usados o siendo siervos
para interceder entre la humanidad y el cielo, hasta que Yahushua mandó, o hasta que Yahweh mandó a Yahushua para que se convirtiese en el único intercesor. Entonces, estas palabras de Yahweh a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruach HaKodesh, ha dicho Yahweh Sabaoth. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Aquí también algo interesante, como siempre les he dicho, Yahweh siempre hacía, o hace, cuando manda una profecía, un cumplimiento en ese tiempo y un cumplimiento en el fin de los tiempos, que sería el principal, al que él se refería. Pero como había mandado un ángel a dar la palabra, ese ángel hacía que se diera un cumplimiento pequeñito en ese tiempo. ¿Estamos? Entonces Yahweh puede utilizar un ángel para decir esta palabra y que ese ángel hiciera algo con Zorobabel hace varios años. Pero Yahweh nos estaba diciendo a nosotros otra cosa que iba a suceder con un hombre quien fue representado por Zorobabel. ¿Sí está claro eso? Ok. Entonces, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruach, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Gran monte es el reino de este mundo, el nuevo orden mundial que están preparando. Las montañas en la escritura representan reinos, imperios. El imperio más grande que ha habido en la historia es el que se está armando ahorita. Entonces por eso dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Y qué poderoso Yahweh, ¿cómo le habla? ¿Usted quién es? No es nadie. La pregunta es retórica. No es nada. Al estar bajo el falso Elohim es una ilusión que va a desaparecer. Y también, ¿verdad? El hecho, si lo vemos en lo que hemos venido hablando anteriormente, al decir mi, ¿quién? Mi ata har hagadol. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel, dice, serás reducido a llanura. Como sabemos, mi o quién hace alusión a Yahushua, que entonces, en el sentido positivo, obviamente está diciendo que todo el poder que ha disfrutado Lucifer y el mundo y el gobierno de este mundo ha venido de Yahushua. Todo ese poder y toda esa bondad y todo lo bueno que hayan podido disfrutar ha venido de Yahushua. Por eso, ¿quién eres tú, gran monte? El monte piensa hacer algo, pero sin Yahushua no es nada. Por eso la misma pregunta le está diciendo que no existe, no es nada si no tiene a Yahushua, a quien rechazó y colgó de un madero. Entonces, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra. Él sacará la primera piedra. Yahushua es la primera piedra. La piedra de ángulo, la que desecharon los edificadores. Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. En el judaísmo se enseña que esto tiene que ver con una piedra, bueno, al menos es una de las opiniones, y hay unos libros que hablan de esto, que era una piedra gigante que Shlomo quería poner en el templo, y quería ponerla en un lugar alto, principal en el templo. Y los edificadores le dijeron que no podían porque era muy pesada, no podían levantarla. Según el testamento de Salomón, él llamó al príncipe de los demonios llamado Asmodeo y le dijo que cómo podía hacer para subirla ahí. Entonces un espíritu entró, bueno, básicamente un espíritu se puso debajo y levantó la piedra y la puso donde iba. Entonces escribió. La piedra que los edificadores dijeron que no se podía usar fue la que se terminó usando como la principal. Entonces, de ahí habría venido lo literal, histórico, la razón por la que se escribió, pero Yahweh lo mandó para entender que Yahushua vino y los fariseos, como los edificadores, dijeron, no, ¿qué va a hacer este? Nada. Y Yahweh lo utilizó para hacer lo principal, el camino al Padre, la puerta. Estamos, entonces, por eso Yahushua es la piedra que desecharon los edificadores, la cual vino a ser cabeza del ángulo. Mateo 21:42, Yahushua les responde a los fariseos. De hecho, bueno, en este caso les está preguntando. Dice, Yahushua les preguntó, ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
Yahweh ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, lo más seguro los fariseos tenían esa interpretación de simplemente era una piedra que no se podía levantar y Shlomo fue tan sabio que llamó a un demonio para que la subiera. No tenían ningún entendimiento. Y Yahushua les dice, pero ¿acaso no han leído que estaba profetizado que ustedes me iban a desechar? Dice el 43, por tanto os digo que el reino de Yahweh será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dice por acá Marcos 12:10, ni aún esta escritura habéis leído. Qué bueno Yahushua. Ni aún esto habéis leído. Y ellos se la sabían de memoria. O sea, era obvio que sí la habían leído. Pero al no entenderla es como si no lo hubiesen leído. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y bueno, hay varias citas que se refieren a esto. Hechos 4:11 dice, este Yahushua es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2:7, para vosotros pues, oigan esto, los que creéis, Él es precioso. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Muy importante. Entonces, debería ser clarísimo que Yahushua es la piedra angular. Él es la piedra, el primero. Ahora estamos viendo una profecía de un hombre Zorobabel, que quiere decir nacido en Babel, sembrado en Babel, como Moshe que nació en Egipto, no en Israel. Estamos. Entonces un hombre que es sembrado en Babilonia espiritual en el mundo, entre las naciones, como la mayoría de Israel hoy en día, y que al crecer Yahweh lo aparta, le cambia las vestiduras y lo convierte en la segunda venida de Yahushua, como lo vimos en el capítulo 3. Y le dice que a través de él va a destruir al imperio mundial, que a través de él va a destruir el nuevo orden mundial, pero que no lo va a hacer como la gente esperaría, con un ejército de armas de fuego, no con una fuerza física, ¿verdad? Como cuando se imaginan a Sansón y cosas así, sino con su espíritu, que sale de la boca. Entonces a través de la prédica, lo cual es sorprendente, claramente. Y dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi ruach, ha dicho Yahweh Sabaoth, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Entonces, por más grande que sea, se va a convertir en nada. Él sacará la primera piedra, piedra angular, primera piedra, el primero. Y repito, lo vimos un montón de veces, es Yahushua. Entonces está hablando de que el último viene predicando del primero. Eso es lo que quiere decir. Debería ser muy claro. Apocalipsis 11 dice, los dos olivos son los dos testigos, y esos dos olivos son estos dos que menciona Zacarías, de los cuales uno es Zorobabel, que es la segunda venida que predica de la primera. Está claro, ¿verdad? Entonces, él sacará la primera piedra con aclamaciones de favor, favor. Voy a asegurarme que es favor, favor lo que dice. Vean que en el capítulo 3 dice el verso 9. De hecho, voy a leer el 8. Escucha pues ahora, Yahushua, Cohen Hagadol, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones, son señal profética. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Sorprendente, aquí dice, yo traigo el renuevo, que quiere decir la rama. Y entre paréntesis ponen la raíz. Ok. Porque está tan grabado en las mentes de los cristianos que es Mesías Yahushua, que raíz, ok. Entonces, pero bueno, he aquí yo traigo a mi siervo la rama, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Yahushua, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Esta única piedra, porque es el hijo unigénito. Él es la luz. Qué curioso, 7 ojos. Los ojos son las lámparas del cuerpo, por donde entra la luz, o más bien sale en ese caso si lo vemos en lo espiritual. Entonces, Yahushua tiene 7 ojos en la piedra, porque todo lo ve, todo lo sabe, y porque es el que enciende las 7 luces del candelabro. Luz, ojos están conectados, tiene 7, como la piedra. Estamos. Entonces, es la misma piedra que se mencionó en el capítulo 3,
Y vean qué poderoso, porque dice Yahushua. Después dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Yahushua. Y ahora está diciendo, porque saldrá Zorobabel con aclamaciones de qué bella es con la piedra. No era Yahushua. ¿Sí me explico? Entonces Zorobabel se convierte en Yahushua, predicando del primero, predicando de ese nombre. Porque de hecho dice, aquí está el hombre cuyo nombre es el renuevo. Y delante de él puse una piedra. Esa piedra es ese nombre, Yahushua. Entonces, él sacará la primera piedra, volviendo, ¿verdad?, al 4. Dice, sí, gen, favor, favor. Con respecto a eso de favor, favor, es a través de Yahushua que recibimos el favor. Algo que dicen los cristianos, que yo siempre me gusta mencionar lo correcto al respecto, es que ellos dicen, Dios no tiene favoritos. Y sí, de fijo Dios no tiene favoritos porque es bien malo y hace excepción de personas. Pero Yahweh sí tiene favoritos. Porque a través de Yahushua vino el favor. Y cuando uno recibe el favor, se vuelve favorito. Entonces el que recibe a Yahushua recibe el favor porque Yahweh lo perdona. Y el que Yahweh perdone a un hombre es por algo. Porque lo escogió por encima de otro. Y eso es ser favorito. ¿Sí me explico? La diferencia es que no hace acepción de personas. Porque cualquiera puede ser favorito. Está en usted si cree en Yahushua. Eso es no hacer acepción de personas. Cualquiera puede ser favorito. ¿Está claro? Entonces una cosa es hacer acepción de personas, otra cosa es ser favorito. Los cristianos por alguna razón lo mezclan. Igual con lo de juzgar y condenar. No juzgue, no juzgue. Pero la escritura dice juzgue, juzgue. El que no tiene juicio está loco. ¿Verdad? El que no tiene sano juicio es porque está loco. Entonces hay que juzgar, lo que no hay que hacer es condenar. Entonces hay que juzgar qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Eso es juzgar. Entonces, gen es favor. Esto es Noach. Por si algo, recuerden que en este Aleph Bet, el Ashuri, la letra Nun es una de las letras que cuando aparece al final de una palabra, por si algo, en hebreo se lee de derecha a izquierda. Okay, entonces hebreo se lee de derecha a izquierda. Cuando una de 5 letras, son 5 letras, cuando aparecen al final de una palabra, se hacen diferente. Entre esas 5 letras, una es la Nun. Entonces la Nun cuando aparece al final se hace diferente. Entonces, esta letra es la misma, solo que se ve diferente porque aquí aparece al final. ¿Estamos? Entonces, esta palabra y esta palabra tienen las mismas letras, pero al revés. Por eso es que Noach recibió el favor de Yahweh, el gen. Y Yahweh lo escogió para que hiciera el arca y todo lo demás. ¿Estamos? Noach trajo favor. Yahweh, a través de Yahushua, dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noach. Entonces, el último, la segunda venida, que es como Zorobabel, es como Noach. Por eso saca la piedra y dice gen, porque es como la venida de Noach. ¿Estamos? La Het es 8, la Nun es 50. Entonces gen es 58. Obviamente Noach igual, 58. Esto es Haeben, que quiere decir la piedra. La piedra. Esto es 5. Esto es 1. Esto es 2. Y esto es 50. 5 más 1 más 2 más 50. 58. Entonces es la piedra angular la que trae el gen. El favor. Fue a través de la piedra primera que vino el favor. Y este se va a manifestar a través del último, que es como Noach. Sí, en Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13, Yahushua menciona que la venida del Hijo del Hombre, los últimos días serían como los días de Noach. Por eso es que ya voy a revelar el favor, bendito sea. Pero para los impíos, un diluvio de fuego. ¿Ah? Exacto, Yahushua fue la semilla de la mujer porque vino de una virgen.
Por eso él hablaba en tercera persona del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre sí viene de un hombre. Por eso es una semilla que nace en confusión. Porque Adán comió confusión cuando comió el fruto del conocimiento del mal. Sí, recuerden que así como Noah hizo un arca para poder escapar del diluvio, Yahweh hizo un lugar preparado para que los escogidos escapen de la gran tribulación. Entonces van a poder entrar ahí a través del último, que es como Noah, que hace un arca pero espiritual, porque no con ejército, no con fuerza, no con madera, sino con su espíritu. ¿Estamos? Entonces, gen, a ella, a la piedra. Entonces lo que el último viene a hacer es a hacer que la gente respete, honre y dé estima al primero Yahushua. Porque hasta el momento no lo han hecho, han estado honrando a otro, al falso, la mentira, en la apostasía. Entonces el último viene celoso, como el celo de Yahweh, a predicar del primero. Entonces dice, favor a la piedra. Hay algunos que lo traducen como preciosa, o hermosa. Hay alguna, hermosa dice. Entonces lo traducen como hermosa, o hermosura a ella. Vean lo que decía este verso en 1 de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Por eso, el último, que es como Zorobabel, sale diciendo preciosa. Porque cree. Y a todo el que cree, va a darle favor. ¿Estamos? Sí, recuerdo. Bueno, sí, también Yirmiyahu habló de cómo cuando se presente un profeta y predique paz y esta paz se cumpla, ese es el profeta que Yahweh envió. Yahushua vino y dijo, yo no vine a traer paz. Eso quiere decir que Yahushua no es el profeta. Yahushua es el Mesías. El profeta es el último. Yahushua trajo paz que sobrepasa todo entendimiento, pero para los escogidos. Por eso solo los que creen la sienten. Y hay que creer bastante. Entonces, solo los que creen sienten esa paz. El mundo está en guerra todavía. Es hasta que viene el último que va a decir, ya esto se va a acabar en tal momento, y de verdad se va a acabar porque ya es el fin de los tiempos. Entonces se va a dar la paz y ahí ya se va a saber que ese es el profeta del cual se habló en toda la escritura. Entonces la paz mundial, literal, se va a dar a través del último. La paz espiritual a través del primero. Entonces también por eso es que dice, no con ejército, porque la gente piensa en el mundo que es a través de un ejército que se puede conseguir la paz. Es lo más ilógico, es como, échele fuego para que se apague esa cuestión. Es ilógico. Entonces, Yahweh dice, yo no voy a parar la guerra con otra guerra. La voy a parar con el espíritu que trae paz. Y primero se tiene que acabar la guerra en la mente, en el corazón de las personas, que es donde está peor la cosa. ¿Estamos? Entonces, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gen a ella. Vino palabra de Yahweh a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Qué perfecto y bendito sea. Dice, él va a empezar y él va a terminar. No va a llegar nadie más. Entonces, ese empezar y terminar son los 3 años y medio de los 2 testigos. Cada vez que sella a uno de los escogidos con el nombre del Padre y del Hijo, es como agarrar una piedra y ponerla en el templo. Otra piedra más. Y a través de los 3 años y medio, ya puso todos los 144,000 y se acabó el templo. Entonces lo empezó y lo terminó. Estamos en el segundo capítulo de Ageo, al final. Dice el verso 20. Ageo recibió por segunda vez esta palabra, como segunda venida, de Yahweh a los 24 días del mismo mes, un día antes de Hanukkah. Antes de que se celebrara Hanukkah, por si algo. Habla a Zorobabel, y por si algo, lo curioso es que Hanukkah se celebra en el 9º mes. El 9º mes es el mes del arco, lo que llaman Sagitario, que es un hombre en un caballo con un arco.
Y ese es el primer sello de Apocalipsis. El jinete del caballo blanco, que viene con un arco. Venciendo y para vencer. Se convierte en el vencedor, que menciona Números 24, y saldrá vencedor de Jacob. ¿Estamos? Entonces, manda la palabra en el mes del arco, porque se refiere a Zorobabel, que viene como el jinete del caballo blanco. Dice, habla a Zorobabel, gobernador de Yahudá, y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra. Esto hace alusión al fin de los tiempos. Primero que todo, porque esto nunca ha pasado. Y segundo, porque cuando Yahweh habla de hacer temblar los cielos y la tierra, lo hace en relación al diluvio. Cuando cayó el diluvio, él sacudió la tierra. Pero después él dice que ahora en el futuro él no solo va a sacudir la tierra, sino que va a sacudir cielos y tierra. Entonces eso quiere decir que lo que hizo con Noé, que ya lo acabamos de hablar, Gen, Noah, etc. Lo que hizo con Noah lo va a hacer ahora pero con fuego. Estamos, lo que hizo de caer agua por todo el mundo y llenarla y quitar todo lo que había en la tierra, ahora lo va a hacer pero con fuego. Y no solo en la tierra, también en los cielos. Eso es lo que nos dice a través de toda la escritura. Y muy curioso que lo mencione en relación con Zorobabel, quien representa la segunda venida, que viene como Noah para dar el gen y todo lo demás que ya he hablado. Entonces viene como el arco en el 9º mes a hacer la dedicación, como lo que representa Hanukkah, como Yahudá Macabá, como lo vimos en el libro de Macabeos, ¿verdad? Nacido en confusión, como Zorobabel. Dice, gobernador de Yahudá, o sea, para ser rey de los Yahudim, los que alaban a Yahweh. Dice, y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra, o sea, como el diluvio, pero esta vez va a quitar también a los ángeles. Esto es poderosísimo. Porque ese día, con Noah, destruyó a los humanos. Ahora va a destruir a los ángeles también. Por eso es que van a ocupar ese lugar los escogidos. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Trastornaré el trono de los reinos. El trono de los reinos. Aquí dice, ¿quién eres tú, gran monte? El trono de los reinos. Que es Lucifer. Porque es Lucifer el que le ha dado poder a todos los reinos de esta tierra, porque él es el poderoso de este mundo. Entonces Yahweh está diciendo, yo voy a quitar a los ángeles del cielo, incluyendo al poderoso de este mundo, Lucifer. Y va a poner a Zorobabel, que representa el trono de Yahweh. Recuerdan, lo hemos visto una y otra vez. El arca de Yahweh en el templo, el último, el trono, porque Yahweh y el Cordero se posan en él. Así como un rey se sienta en el trono, el espíritu de Yahweh entra en el último. Por ende, el último es el trono, como lo vemos en Apocalipsis. Entonces va a quitar a Lucifer para poner al último. Quitar el trono de los reinos para poner al trono de Jerusalén, de David. Dice, yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben. Caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Shalatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar. Vean que dice, en aquel día te tomaré, o sea, cuando yo quite a Lucifer, lo voy a agarrar a usted. ¿Estamos? Y después dice, y te pondré como anillo de sellar. El anillo de sellar era, por ejemplo, lo que le dieron a Yosef para que fuera el que gobernaba Egipto, hiciera y deshiciera. Lo que le dieron también a Mardoqueo, cuando ya llegó a ponerse a la par del rey. Porque ambos representan al último. El último es descendiente de Yosef, es como Mardoqueo, tiene 2 tribus, tiene doble manto, etc. Entonces, el hecho de que dice aquí, te pondré como anillo de sellar, quiere decir que se le va a dar la autoridad del rey, el gran rey, Melech Gadol. El rey era el que tenía un anillo con el que sellaba toda ley. Entonces ponían un sello de cera y lo estripaba con el anillo y quedaba la figura que representaba al rey, y ya eso que había firmado o sellado más bien, nadie podía cambiarlo. Entonces Yahweh está diciendo, yo voy a poner al último como mi anillo. Entonces es como si Yahweh agarra al último y se lo pone anillo. En Apocalipsis 7 dice, después de esto vi 4 malajim de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno.
Recuerden que eso quiere decir sobre las naciones, sobre los muchos y sobre los pocos. Vi también otro malaj que subía desde donde sale el sol, o sea, como el sol de justicia, de Malaquías 4:2, que es la segunda venida, el último. Y recuerden que en Daniel 12, verso 1 dice, en aquel tiempo, fin de los tiempos, se levantará Micael, el gran príncipe, o sea que se va a convertir en el gran rey, o sea que va a suplantar a Lucifer. Estamos, el gran rey es el trono. Se va a levantar porque va a quitar a Lucifer, que era el trono de los reinos, que acabamos de hablar en Ageo, que va a ser quitado. ¿Está claro eso? Así como David quitó a Saúl, no a la fuerza, porque él lo respetaba muchísimo, pero Yahweh lo hizo quitado y puso a David. Entonces Saúl representa a Lucifer, David representa a Micael, quitó a Saúl y puso a David. Así lo va a hacer. Entonces vemos que dice, en aquel tiempo, fin de los tiempos, se levantará Micael, el gran príncipe, porque se va a convertir en el gran rey, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Acabamos de ver que Zorobabel es una representación del último. Acabamos de ver en Ageo que Yahweh lo va a poner por anillo de sellar. Y ahora vamos a Apocalipsis y dice, y se levantó otro malaj, Micael, que tenía el sello del poderoso vivo. O sea, a quien Yahweh puso como su anillo de sellar. ¿Estamos? Tenía el sello del poderoso vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, no se les dio permiso de dañar los árboles porque son los escogidos. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. O sea, hasta que hayamos usado el sello. Y vea cómo habla en plural, porque viene Micael con el testigo como Eliyahu. Hasta que hayamos sellado los 2 testigos a los 144,000 en sus frentes. Tiene el anillo de sellar, tiene que sellar a los escogidos y dice, no toquen ni árbol, ni tierra, ni mar, hasta que hayamos sellado a los escogidos. Pero a ellos solo se les dio permiso de destruir mar y tierra. O sea, eso indica que los árboles son los escogidos que van a ser sellados. Pero como no se sabe quiénes son hasta que sean sellados, el ángel dice, no toquen nada hasta que estén sellados los que son. ¿Estamos? Entonces, dice eso. Y después en el 14:1 dice, Apocalipsis 14:1, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces el sello del poderoso vivo tiene el nombre del Padre y del Hijo, y eso es con lo que nos sella en la mente. ¿Estamos? Vino palabra de Yahweh a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Él va a empezar los primeros 3 años y medio, y eso es algo que ahora empecé a decir y no sé si lo terminé. El hecho de que dice que son 3 años y medio, y que ya dedujimos por la 7ª trompeta, que es la cosecha, y se da en la mitad de los 7 años. Entonces, los 2 testigos predican los primeros 3 años y medio. Si son 3 años y medio enteros, eso quiere decir que empiezan los últimos 7 años. O sea, tienen que empezar el primer día. El primer día de los últimos 7 años, los 2 testigos ya tienen que estar testificando. Porque predican 1260 días exactos. ¿Estamos? Por eso entendemos que los 2 testigos empiezan los últimos 7 años, mientras que los cristianos están esperando un tratado de paz en Israel, un templo y un anticristo para creer que ya empezaron los 7 años. Y tras de eso la mayoría de ellos piensan que se van a ir en un rapto antes de eso. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Yahweh Sabaoth me envió a vosotros. Oigan esto, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Vean cómo lo traducen. Porque los que menospreciaron. Y el verso en realidad empieza: aquel quien despreció el día de las pequeñeces se gozará al ver la piedra deplomada en la mano de Zorobabel. Ahí no incluyen la piedra, lo cual también me molesta, ¿verdad? Porque está confirmando lo que venía anteriormente. Vendrá con la piedra en su mano, diciendo, favor, favor. Y aquellos que menospreciaron los días de las pequeñeces, o sea, aquellos que han menospreciado esta realidad, esta dimensión de ilusiones, de vanidad, que es una pequeñez con la
realidad. A la par de la realidad eterna, este mundo no es nada. Entonces los que menosprecian, o sea, los que aprecian menos este mundo, cuando vean al último se van a alegrar porque ya saben que viene todo lo que han esperado. Entonces cuando vean al último predicando del primero, se van a alegrar porque el último va a predicar del primero hasta que empiece su testimonio. Eso quiere decir, porque en su vida no iba a estar con el primero hasta X momento. Entonces el punto Yahweh está diciendo, cuando el primero se une al último, es cuando se van a alegrar. O sea, cuando el último tenga en su mano al primero, le haya aceptado, le haya reconocido y esté poniendo por obra lo que él manda. ¿Estamos? Entonces, también con lo que les decía, mi quiere decir quién. ¿Quién? En la interpretación espiritual hace alusión a Yahushua, porque Yahushua es quien nos revela al Padre. Entonces, al decir, porque quien despreció el día de las pequeñeces, porque Yahushua despreció esta realidad de pecado, dice después, quien despreció el día de las pequeñeces, se alegrarán al ver la piedra desplomada en la mano de Zorobabel. Entonces se van a alegrar finalmente cuando vean al último predicando del primero. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la piedra desplomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh. En Apocalipsis, verso 6 del capítulo 5, dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, o sea, toda autoridad, todo poder, y 7 ojos, todo lo ve, todo lo sabe, los cuales son los 7 espíritus de Yahweh enviados por toda la tierra. Entonces, lo mismo que dice en Apocalipsis, lo vio Zacarías y lo mencionó en su libro. El Malach se lo estaba revelando. Qué curioso que, bueno, ¿verdad? Yahuhanán escribió la revelación del fin de los tiempos. Zacarías escribe la revelación del último que viene en el fin de los tiempos y su nombre es a quien Yahweh recuerda, como diciendo, Yahweh se acuerda de manifestar la revelación de Yahuhanán a través del último que es como Zorobabel. Entonces, por los que menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán al ver la piedra de la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? ¿Verdad? Él no entendía. ¿Qué significan esos 2 olivos? Como dije, ¿verdad? En Apocalipsis 11 vimos que son los 2 testigos. Entonces en Apocalipsis se nos da la respuesta. Sin embargo, el Apocalipsis vendría unos cuantos siglos después de Zacarías. Aquí dice entonces, y respondí y dije a él, Ma Sheni Hasitim, ¿quiénes son estos 2 olivos? O más bien, ¿qué son estos 2 olivos? Ma. Recuerden que así como mi hace alusión a Yahushua, el ma hace alusión al último, la segunda venida. Entonces, primero el malaj está diciendo porque el quien, Yahushua, despreció esta realidad de pecado. Por eso los que vean al último predicando del primero se alegrarán. Y dice, hablé más y dije, ¿qué son estos 2 olivos? O sea, los 2 olivos son el qué, la manifestación del último, lo cual confirmaría que el testigo como Eliyahu es hijo espiritual del último, por eso son como uno, y los 144,000 son el cuerpo, entonces todos son uno. Entonces en la pregunta está la respuesta, ¿qué son los 2 olivos? Exacto, ¿qué es la segunda venida? ¿Qué es el segundo ungido? Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? Y por si algo, ahí nada más dice, ¿qué son estos 2 olivos? No dice qué significan, por si algo aquí lo traducen de esa manera. Entonces,
De hecho dice, ¿qué son estos dos? Bueno, ¿qué son los dos olivos estos? Ma, Sheni, Hasitim, Haile. Eile, ¿recuerdan? Estos. O sea, los que toman el lugar de las estrellas. Que están a la derecha de la menorá y a la izquierda. Entonces, hablé más y le dije, ¿qué son estos dos olivos a la derecha de la menorá y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? El aceite que daban era como oro, ¿ven? Imagínense qué hermoso. Lo que indica es que el aceite de unción, el espíritu de verdad, es el que nos lleva al reino de Yahweh, que es como el oro. También revela que han sido probados por el fuego, como se prueba el oro. También el hecho de que dice qué significan las dos ramas, quiere decir que ya está la raíz, o sea que es en el fin de los tiempos. Porque son dos ramas, dos renuevos que salieron de la raíz, que es Yahushua. Entonces los dos testigos, como Moshe y Eliyahu a cada lado de Yahushua durante la transfiguración. ¿Recuerdan? Las dos ramas a los lados que van a dar fruto, los pocos y los muchos. ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten aceite como oro? Ahí claramente también usa el qué. Hablé aún de nuevo y le dije qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Me da una risa cuando el malak le dice, pero no sabe. Si le estoy preguntando a Angelito, querido, soberano, siempre la misma cuestión, le pregunta qué es, no sabe. Ok, le dice. Lo cual también me interesa, o sea, me parece muy interesante, por ejemplo, con cosas como el código de la Torá, o las cosas que están escondidas. O sea, mi punto es, el ángel tenía que preguntar esto por algo. Por algo esto tenía que estar escrito. No es por nada que Yahweh dijo y el ángel le dijo, no sabes. Entonces, por otro lado, también es como dando a entender, usted debería saber. Usted es hombre. Y los hombres tienen una revelación más elevada que los ángeles. Entonces el ángel dice, exacto, como, no sabe, usted es hombre, usted debería saber. Por algo me están mandando a usted. ¿Sí me explico? Claramente es un tiempo antes de Yahushua. Yahushua vino en el cuarto milenio, él es la luz. Entonces en el tiempo de Zacarías no había luz, él estaba a oscuras, por eso no sabía nada. Dice Bayomer, y me dijo a mí diciendo, no sabes, Ma Eile, no sabes qué son estos. Entonces, sorprendente que es parte de lo que decía ahora. Por algo el ángel lo dice porque tenía que estar escrito. Y una de las formas de entenderlo es que en la pregunta de Sejaría estaba la respuesta, por eso usa las mismas palabras. Le dice, ¿qué son estos dos? Y el ángel le dice, no sabe, ¿qué son estos dos? No sabe, es el último, los dos testigos. Pero sí, de fijo Sejaría, no sé. Igual que la mayoría, que es lo que hemos hablado, ¿verdad? Una y otra vez que no dudo, ¿verdad? Cuando viene gente nueva, cuando empiezo a hablar del mí y el mao, del quién y el qué, imagino que se quedan un poco patinando, como dicen por ahí. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Adonai. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Adonai de toda la tierra. Bayomer Eile Sheni Benei son los hijos de la unción, son los hijos del aceite. Es curioso que use esta palabra a diferencia de Mashiach, que Mashiach normalmente se usa para ungido. Estos son hijos del aceite, que es se puede decir, un nivel más elevado que ser ungido. Porque una cosa es tener aceite alrededor y otra cosa es ser hecho de aceite. ¿Sí me explico? Ser hijo del Espíritu es lo que está diciendo. Son hijos del Espíritu, o sea, son verdaderos hijos. Y recuerden que en Juan 1 dice
que aquellos que creyeron en el nombre del Hijo Yahushua les dio potestad de ser hijos de Yahweh. Entonces los que tienen el nombre del Hijo son sellados con el nombre del Hijo, y el Padre se convierten en hijos del Padre a través de su Espíritu, por ende son hijos del aceite. Y por eso los dos testigos son los que vienen a iniciar eso, los hijos del aceite, los 144,000. Exacto, exacto, hijos de la Ruach, es el punto. Recuerden que la Ruach es como la madre espiritual. Por eso el padre de Yahweh, el hijo de Yahushua, tiene que haber una madre, es la Ruach. Emmanuel, el poderoso con nosotros. Al estar Emmanuel, al estar Yahushua con nosotros, el poderoso con nosotros, es que somos hijos, en este caso del Espíritu, que es el aceite, y por ende como estos dos que son llamados hijos de la unción o hijos del aceite, que están de pie. El verbo amad, que es el verbo que se menciona para cuando Micael se levanta, que están de pie ante el Adón, no dice Adonai, dice el Adón, o sea en singular, el soberano, singular, Adonai es plural, ante el Adón de toda la tierra. Hay dos formas de ver esto. Una es Yahweh como soberano de toda la tierra. Los dos ungidos son el primero y el último. La otra forma es Yahushua, que vino a tomar control de todo, quien envía a Moshe y a Eliyahu. ¿Estamos? Entonces, ambas son correctas. Pero por el simple hecho de que hemos venido hablando de los dos testigos, Apocalipsis 11, en sí serían los dos testigos. Exacto, los dos testigos delante de Yahushua, que es una imagen de la transfiguración. Moshe y Eliyahu a la par de Yahushua. Entonces dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Adón de toda la tierra. Y ahí termina el capítulo. Sí, que dice, son dos letras, pero al final es una palabra. Qué curioso, ¿verdad? Ma, como los dos testigos. Una prédica, un testimonio. Mi y ma. Entonces, ¿quién y qué? Este representaría a Yahushua el Mesías, este representaría la segunda venida, primero y último. Lo que estamos viendo ahora, curioso, que está hablando de esto como los dos testigos. Entonces sería los dos que están delante del soberano de toda la tierra. ¿Estamos? Recuerden que esto es el interior del cielo, esto es el borde exterior, el borde interior del tercer cielo. Si dividimos a Ma como los dos testigos, que recuerden que ahora dijo, ¿qué son estos? Y le dijo, ¿no sabes? ¿Qué son estos? Entonces, curioso que la Mem es la de Mashiach y la Hei es el espíritu. Ya no lo escribo. Espíritu. Entonces sería la segunda venida del Mesías con una persona que tiene su espíritu. Estamos, los dos testigos. La Hei representa favor, revelación, así como el Eliyahu revela aquí en el Mashiach. Y esto también representa fuente, agua, como la lluvia tardía y la enseñanza. Ma es 40 más 5, 45, que es el valor numérico de Adán, porque viene como el hijo de Adán. Y cuando alargamos el nombre de Yahweh, las letras Yud, Hei, Vav, Hei, escribiendo las letras Yud, Hei, Vav, Hei, tenemos el valor numérico 45, porque Yahweh mismo se manifestaría como el hijo de Adán. Para responder las preguntas. O Mashiach como el brazo, en sí el primero. Porque la Yud normalmente, bueno, en este Aleph Bet se pone como la mano, pero en el pictográfico es un brazo entero. ¿Estamos?